Hola, buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Buenos días, sí, profesor. Perfecto. Bueno, ven si les había comentado bien. Vamos a tomar dos materias contiguas y obviamente va a estar pesadito porque la realidad es que las tomamos el mismo día, solo con un margen de 1 hora de diferencia y obviamente tanto ustedes como yo pues traemos otra clase anterior. Obviamente la materia es completamente diferente, también es un procesal, pero en este caso va a ser Derecho Procesal Civil. Vamos a ver, obviamente ya nos brincamos la parte de la actividad, ya tuvimos una actividad en la clase pasada, ya la presentación, bueno, son exactamente las mismas personas, salvo el audio, pero con el audio también ya he trabajado anteriormente, entonces creo que no hay ningún problema. Y vamos a pasar ya nada más a la forma de evaluación. Va a ser prácticamente la misma, nada más obviamente sí la tenemos que visualizar. En su plataforma también ya se encuentra cargada por si gustan revisarla. Y obviamente el temario, porque el temario ese sí es completamente distinto o completamente diferente. Entonces les voy a poner los lineamientos y ahorita que platiquemos de los lineamientos ya me contarán cómo vienen de sus civiles. A ver, la presentación obviamente a la materia, pues creo que no hay ningún problema. En el caso de las políticas de la evaluación va a ser exactamente igual. El saber hacer, el saber y el ser. La única diferencia es que en el caso del saber hacer, bueno, en el caso del anterior, porque en el anterior que es penal no tenemos como una manera como tal de poderlo practicar, salvo que obviamente nos viéramos de manera presencial. Y como eso en este momento no es posible, pues bueno, por eso lo dejamos de esa manera. En el caso de civil sí tenemos un poquito más de practicidad, sobre todo en cuanto a un par de temas o un par de elementos, ya que ustedes van a tener que redactar en algún momento lo que es una demanda. Entonces, obviamente en ese momento pues fungiría como ejercicio práctico. Igual va a haber proyección, voy a tratar de proyectarles algunas demandas dependiendo los temas que tengamos, por lo menos de los que son más recurrentes, como lo es este ofrecimiento de pago seguido de consignación y como lo es pensión alimenticia. Nada más déjenme checar obviamente qué documentos tengo y poder obviamente testarlos para cuestión de los nombres y datos personales. Bueno, esa sería la única modificación en la cuestión del saber hacer. En el caso del saber va a quedar exactamente igual y en el caso del ser también va a quedar exactamente de la misma manera. El examen, bueno, los exámenes acá se modificarían solamente en cuanto a la parte de, no, sería de hecho el mismo día, igual tendríamos, yo creo que nosotros tendríamos tanto examen de penal como examen de civil, yo creo que los mismos días, ya nada más en sus diferentes horarios, porque son los días que tenemos pues más tiempo, salvo que ustedes decidirán lo contrario y en ese momento pues obviamente ya lo estaríamos platicando. La amonestación en el caso de no presentar examen y obtener algún tipo de autorización queda igual, que quiere decir que quedaría con una penalización del 20% y nada más. En el caso de las entregas de tarea también tendríamos la misma situación. Recuerden que tienen que ser entregadas en tiempo y en forma y solamente se validarán de esa manera. Si se llega a entregar a destiempo con un máximo de 30 días, pues obviamente son 80 puntos. Ya posteriormente a los 3 días, pues obviamente ya no será tomado en cuenta. En el caso de los requerimientos son los mismos, tanto la parte de la portada con los datos que ya hemos comentado, la parte del desarrollo y la parte de la conclusión, que resalté hace un momento que pues era de las cuestiones más importantes. En la cuestión de la participación, pues les decía, también solicito de ustedes lo mismo que solicitaba hace un momento en cuanto a la otra materia. Pues obviamente que generen una participación, sobre todo una cuestión de participación activa. Comentábamos hace un momento, pues no estamos en una parte de un webinar o no estamos en una parte de un workshop o no una conferencia en donde solo vayamos de oyentes. La realidad es que es una sesión o una clase, entonces por tanto, pues tiene que haber también parte de participación de ustedes. Y las políticas, bueno, decíamos que nada más veíamos las políticas en la sesión síncrona, puesto que no tenemos fecha de regreso. Y pues decíamos la parte de la puntualidad, en esa cuestión,
la participación, generar participación, el respeto en cuanto a las aportaciones de sus demás compañeros y una de las más importantes que creo que tampoco hemos tenido ninguna problemática, pues obviamente que nuestros micrófonos se encuentren activos, pues para evitar que se haga la propia cuestión de viciar el sonido con los ruidos externos. Sabemos perfectamente que los ruidos pues, son completamente fuera de nuestro control. Yo no puedo controlar a la hora que pasa, no sé, la basura o no sé, cualquier otra cosa. Entonces, por eso hay que intentar tener esa parte del control en cuanto al sonido. Y ya las recomendaciones son exactamente las mismas que en la sesión anterior, obviamente la cuestión de la revisión de los materiales previos. ¿Para qué? Pues obviamente para ya traer una noción un poquito clara. Más allá de poder revisar materiales futuros, específicamente en esta materia, tiene que ver con la parte de los repasos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahorita veo, no sé, qué es el derecho civil y qué es el derecho procesal civil, pues obviamente en la tarde le doy o mañana le doy un repaso y para que el miércoles no se me olvide y yo ya le traiga fresco otra vez esa información. Porque nos ha pasado otras veces, y no me van a dejar mentir, muchas de las veces vemos un tema, no sé, el día lunes y para el día miércoles está completamente borrado de su cabeza. Y la problemática es que cuando ustedes presentan exámenes, pues como son, no sé, 4, 5, 6, 7 materias, pues obviamente en ese momento es la estudiadera de todas las materias. Entonces, para poder evitar un poquito eso, pues si nosotros vamos estudiando conforme vamos avanzando, pues obviamente generamos que no se nos junte, por decirlo de una manera coloquial, la propia información. Entonces, obviamente recomendación sobre todo para el bienestar de estudio y para el bienestar estratégico de aprendizaje de ustedes. De ahí en fuera, las mecánicas se quedan completamente iguales. Ahora, les voy a... Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí está. Su temario para que más o menos chequemos cómo vamos a estar trabajando esa parte. Tenemos la cuestión de las unidades a comparación de penal. Tenemos muy poquitas unidades, pero si nos damos cuenta son unidades muy cargadas. Ustedes se pueden percatar. En un tema o en un bloque, vamos a pensar en una unidad, a veces tenemos 2 o 3 temas. Acá sí nos podemos dar cuenta en la parte de nuestro bloque o de nuestra unidad 1 solamente, que es el derecho procesal civil, tenemos todos los que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos desde el proceso civil, los juicios civiles, los juicios familiares, el ejercicio de la acción y otros procedimientos externos. De hecho, si se dan cuenta, continúa toda esta parte. Entonces, por eso se podrán dar cuenta en su plataforma que la realidad es que solamente la plataforma tiene 3 pestañas, precisamente porque solamente son 3 unidades temáticas. La primera que nos habla de las generalidades, o sea, de la generalidad de todos los procedimientos civiles. El segundo que ya nos habla de cómo se da la tramitación del procedimiento ordinario, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que visualizar dentro del procedimiento ordinario. Y ustedes van a preguntarse, pero ¿por qué no vemos todos los procedimientos? Porque la realidad es que el más fuerte o la columna vertebral del derecho procesal civil, pues es el procedimiento ordinario. Solo hay excepciones, que son las que obviamente vamos a ver en la primera unidad de procedimientos especiales, que obviamente se dan mediante otras vías, pero pues de ahí en fuera, si no sabemos tramitar un procedimiento ordinario, pues tengan por seguro que los otros tampoco. Y la última parte, que la última parte ya es esta parte de los recursos y los incidentes, en donde vamos a ver cuáles son los recursos o los medios de impugnación que podemos encontrar dentro de nuestra materia, no solamente civil, sino también recuerden que dentro de nuestra materia familiar. ¿Por qué se hace la división? Digo, ustedes están todavía jóvenes, tanto en edad como en la parte de la carrera, pero anteriormente no se dividían los procedimientos. La realidad es que solamente teníamos hasta juzgados meramente civiles. Y en los civiles se atendía tanto la materia mercantil como la materia familiar. En la actualidad ustedes ya saben o ya han tenido la oportunidad de visualizar que cada una de las ramas ya se encuentra por separado. Tenemos juzgados civiles y tenemos juzgados familiares, en donde obviamente solamente se van a atender procedimientos específicos. Y actualmente en la ciudad de Puebla sí lo tenemos ya propiamente mandatado.
Entonces, por ende, pues se tiene que hacer esta parte de la propia separación de los procedimientos, por lo menos dentro de la materia teórica, porque pues también ya sí se maneja dentro de la parte práctica. Bueno, eso por este lado. Ahora sí, bueno, vamos a poner ya la... Ay, espérenme. Ya voy a poner la pestaña donde está el material que vamos a empezar a trabajar. Pero antes de eso sí me gustaría preguntarles, ¿cuántos civiles han llevado? A ver. Marjorie, ¿cuántos civiles han llevado? Digo, porque creo que todos van en la misma ruta. Uno, creo. Sí, uno. Uno. Anet, ¿solamente han llevado un civil? Si sí, ¿cuál ha sido? Es que llevamos el familiar. Pues Ok. llevábamos el familiar, tuvimos el de bienes y sucesiones, pero creo que cuenta como civil. Así es. Y también tuvimos contratos. Entonces han llevado 3, 4. Sí, serían como entre 3 o 4, profesora. Ok. Sí, verdaderamente como su compañera lo comenta, y eso es muy importante. Recuerden que el familiar se absorbe o se subsume a la parte del tronco común, que es derecho civil. Ahora, lo que decía su compañera, eso es completamente cierto. Recuerden que se hace la división de los libros del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron que haber visto familia, bienes y sucesiones, obligaciones, contratos, y bueno, obviamente se supone que el último es derecho procesal civil. ¿Por qué? Porque puedo decir, bueno, ¿y para qué? ¿O por qué no puedo ver después contratos? Porque derecho procesal civil, si una de las partes importantes que tiene es que en esta materia se va a tratar de, vamos a hablar de juicios intestamentarios. ¿Qué quiere decir? De lo que vieron en bienes y sucesiones. Vamos a abordar divorcio, y divorcio pues obviamente lo vieron en familia. Vamos a abordar contrato de arrendamiento, que obviamente se vio en contrato. Se va a hablar de usucapión, que por ejemplo lo vieron en la parte de obligaciones o lo vieron en la parte de bienes, dependiendo la temática. Entonces, obviamente en derecho procesal civil no va a haber solamente un tema o un capítulo de los libros del código que podamos visualizar. Se concentran todos. Entonces, aquí sí es muy importante. De hecho, por nomenclatura común se dice que los libros más complicados o la parte más complicada del derecho civil de manera general es la parte de obligaciones. Y por experiencia les puedo decir que así es. Entonces, la parte de obligaciones es una de las partes más fuertes del civil. ¿Por qué? Porque pues obviamente muchas de las veces se jala precisamente al procesal civil. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, indistintamente de nuestra rama de preferencia y de nuestra rama de gusto común que tengamos en cuanto a la parte de las áreas de derecho que nos favorezcan más, la realidad es que la columna vertebral del derecho es propiamente el derecho civil. De hecho, gran parte de profesionales del derecho dicen que si dominamos el civil, dominamos todas las demás ramas. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque obviamente debemos de tener o comprender la importancia de la propia materia. Por eso les reitero lo mismo que les comentaba hace un momento. Si tienen alguna duda o algo que digan, es que yo ya no me acuerdo cómo se hacía esto, o es que yo ya no me acuerdo, frenemos en ese momento y podamos remembrar la propia información. Porque si no, pues obviamente vamos jalando nuestras dudas y vamos arrastrando esa parte, y bueno, pues cuando lleguemos a la parte, por ejemplo, de elaboración, pues nos va a costar un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a comenzar con la misma situación, obviamente para hablar acerca de lo que es el derecho procesal civil, pues obviamente tendríamos que hablar de primera mano lo que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? ¿Alguien se acuerda?
¿Quién escuchando? Esmeralda, ¿qué es el derecho civil? Digo, lo que se acuerden. Yo sé que no se acuerdan de la definición al 100, pero por lo menos de lo que se acuerden. Se podría decir que es el que va a regular los derechos y las obligaciones de las personas. Ok, el que va a regular los derechos y las obligaciones de las personas, ok. ¿Qué más? ¿Qué más es? Alex, ¿qué más es el derecho civil? Son normas jurídicas que pues se encargan de regular relaciones entre personas de tipo patrimonial. Exacto. Perfecto. Es una de las partes más importantes de las propias definiciones. Encontramos muchísimas. Ustedes ya han de tener muchísimas definiciones en cuanto a autores de qué es el derecho civil. Al final de cuentas nosotros podemos sintetizarlo porque bueno, acá en el procesal más que importarnos la cuestión técnica, la cuestión teórica, nos importa la cuestión práctica porque la teórica ya la traen ustedes. En el caso del derecho civil, pues claro, es un conjunto de normas, pero este conjunto de normas se encarga de regular una parte muy específica. Y ya lo dijo su compañero, las relaciones de carácter jurídico, eso hay que explicarlo y hay que especificarlo de una manera muy clara. Relaciones jurídicas, pero ¿de quiénes? Hay que acordarnos de esa parte muy importante porque es lo que hace la diferenciación. Son las relaciones jurídicas de los particulares. ¿Sí? Cuando hablamos de los particulares, no solamente quiere decir que estemos hablando de los individuos de manera personal, también podemos hablar de algún tipo de ente colectivo, o sea, alguna empresa, alguna sociedad mercantil, etcétera. Individuos o entes colectivos, obviamente para proteger sus intereses, ¿sí? Y aquí podríamos ver si se trata de qué tipo de derechos, si son de derechos reales, si son obligaciones, si es patrimonio, como lo mencionaron hace un momento, si es un derecho sucesorio, vaya, todo lo que ustedes quieran mencionar es tal cual. Entonces ya con eso pues ya sabemos que regula las relaciones, pero importantes entre particulares. Eso es lo que más tenemos que tener nosotros en cuenta. Porque si nosotros nada más decimos las relaciones o las relaciones jurídicas tendríamos un problema. Porque entonces nos estaríamos refiriendo a una cuestión, puede ser de relaciones de los particulares con el Estado, por ejemplo. Y ahí ya estaríamos brincando de áreas, porque pues obviamente ya no estaríamos específicamente hablando de un derecho privado, podríamos ya estar hablando de un derecho público, el cual pues no es el caso. A ver, espérenme, le bajo porque... Ok, acá tenemos una definición, obviamente una definición un poquito más, digamos que más sencilla para no involucrarnos en otro tipo de cuestiones. El derecho civil, pues básicamente es este conjunto de normas. Muchos manejan que no solamente son normas jurídicas, sino también que se componen a través de un grupo de principios. Estos principios regulan toda la parte de las relaciones personales, pero también pueden ser de las relaciones patrimoniales, ¿sí? Decimos, bueno, pero ¿por qué patrimoniales? Porque recuerden que nuestro código también nos habla acerca de esta parte de los bienes, de esta parte como tal compuesta del patrimonio. Entonces pueden ser relaciones personales o pueden ser relaciones patrimoniales que se dan en las personas. Ya dijimos, no solamente las personas como individuos, o sea, no solamente como personas físicas, sino también como una parte de personas jurídicas. Y esto es muy importante. Bueno, ya que hablamos nosotros de la parte del derecho civil, pues obviamente tenemos que hablar ya de la parte del derecho procesal civil, porque obviamente es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo durante este cuatrimestre. Y en la parte del derecho procesal civil lo podemos encontrar también como un conjunto de normas jurídicas, también que nos van a regular las relaciones entre sujetos procesales, pero complementado con esta parte, que es la aplicación, o sea, la regulación de la aplicación de la parte de las leyes civiles.
¿Qué quiere decir? Pues obviamente estas leyes adjetivas que nosotros ya visualizamos. Esto pues tiene que ver con la parte de dependiendo el caso, pues claro, porque no en todos los casos se van a aplicar las mismas leyes, sin importar que estemos hablando de leyes adjetivas o de leyes sustantivas. Esto pues obviamente dependerá mucho de las problemáticas o de las controversias de las partes, ¿sale? Bueno. En este orden de ideas es muy importante saber cuáles son los sujetos procesales, ¿sale? Pregunto, en cualquier materia, no se preocupen que no sea civil, ¿qué es un sujeto procesal? ¿Qué es un sujeto procesal? Adelante, Claudia. ¿Son los que intervienen en los procesos? Exactamente, son los que intervienen en los procesos. Obviamente nosotros los tenemos que ver por cuestiones varias. Los sujetos procesales como tal, recordemos que van a ser todas aquellas personas que van a participar en un proceso. Ahora, ya que sabemos quiénes son, viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían estos sujetos procesales dentro de la materia civil? ¿Cuáles se les ocurren? ¿Cuáles serían? ¿No se les ocurre ninguno? Porque ya vieron varias materias y obviamente ya vieron los sujetos procesales de cada una de ellas. De hecho, eso es de FAUL. Porque dentro de esos sujetos procesales muchas de las veces se van a encontrar ustedes. Y yo no puedo ejercer mi profesión si ni sé qué papel tengo como que en el asunto. A ver, los sujetos procesales, bueno, ya dijimos qué son. Ahora, ¿quiénes son? Dentro de la materia civil podemos tener a la parte del demandante, podemos tener a la parte del demandado, recordemos que estas partes pues, son contrarias, pero muchas de las veces pensamos que solamente son sujetos procesales el demandante, el demandado y el juez. Y decimos, bueno, esos son los que intervienen, ¿no? No, la realidad es que sujetos procesales son más, pueden haber terceros con interés jurídico dentro del juicio, pueden haber servidores, bueno, servidores, servidoras que ayudan precisamente a la impartición, a la administración de justicia, esas las van a encontrar, ya no nos vamos a meter ahí porque es parte de administrativo, pero las pueden encontrar obviamente en las legislaciones orgánicas del Poder Judicial. Los abogados obviamente componen esta parte de sujetos procesales. ¿Por qué? Pues porque claramente van en representación de alguna de las partes. Los peritos también fungen como sujetos procesales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son individuos que sí participan dentro del proceso con un determinado actuar. Y eso, bueno, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo. Los traductores, los intérpretes, todos ellos también fungen como esta parte de sujeto procesal. ¿Por qué? Porque recordamos que si tenemos, vamos a platicarlo más adelante cuando hablemos de hecho se les va a quedar a ustedes de investigación, si mal no recuerdo, la parte de los tribunales de justicia indígena. Pues obviamente recordemos que todavía en nuestro país pues se encuentran muchas comunidades que todavía hablan en algún tipo de dialecto. Entonces, obviamente, cuando tienen que allegar algún tipo de controversia ante la autoridad, pues necesitan algún tipo de traductor. Entonces, obviamente, con esa parte, pues se requieren también y pues al intervenir, pues se convierten en sujetos procesales. Los intérpretes, recordemos que tenemos personas pues que son sordas, por ejemplo, ¿no? O personas que son mudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esas personas no quiere decir que estén libres de problemáticas. Si tienen alguna problemática o quieren acudir a reclamar algún tipo de derecho, pues pueden concurrir ante la acción de la justicia. Y recuerden que de manera constitucional
el Estado tiene la obligación de tener que proporcionar a aquellos intérpretes, pues obviamente para que se alcance esta parte de justicia. La parte de los depositarios, cuando ustedes vieron contratos o cuando vieron sucesiones, vieron la figura de los depositarios. Entonces, obviamente los depositarios, estamos hablando de una litis de este tipo, pues obviamente estaríamos hablando del depositario como un sujeto procesal. Los administradores, de la misma manera, si estamos hablando de una controversia dentro de la cual exista algún bien, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente también ellos intervendrían como una parte de sujeto procesal. Los interventores, pues también muchas de las veces se requiere forzosamente tener una persona que aunque no sea propietaria, aunque no sea dueña, pues obviamente se encargue de administrar pues los bienes de alguna persona. Entonces aquí pues ya ellos también serían sujetos. Por ponerles un ejemplo de administrador, hasta podría ser una albacea en el caso de algún tipo de sucesión. En el caso de los interventores, bueno, pues son una cuestión así. Tenemos también la situación de los martilleros. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta figura? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta figura? ¿Sí, no? Bueno. No, pero, ¿Mande? digo que, bueno, yo no he escuchado de eso. Ok, tal vez porque nosotros lo conocemos con otro nombre, igual y si lo hemos escuchado, bueno, tal vez no el nombre como tal, pero sí la función. Básicamente cuando hay una deuda y algún bien se tiene que embargar y se somete a remate, pues precisamente el encargado de hacer esta parte del remate, o sea, que se encarga de hacer la subasta, por decirlo de alguna manera, es la figura del martillero, ¿sí? Nosotros lo podríamos conocer probablemente más como rematador, por ejemplo, la persona que ejercita el remate, eso es el martillero. Se le conoce de forma así como martillero por cuestiones históricas y porque recuerden que cuando se da la subasta, ¿qué es lo que se hace? Cuando dice vendido a tal, pues no se da un martillazo, pues por eso le llaman martillero. Los comisionados igual, pues recuerden estas personas que cobran por ejercitar algún tipo de función, pues obviamente son los comisionados. Si intervienen dentro de una litis civil, pues obviamente también son considerados como sujetos, obviamente, del proceso civil. Y bueno, así podemos encontrar muchas personas, muchos sujetos procesales. En general, podríamos decir que todas aquellas personas que como tal no tienen interés, obviamente, con el propio proceso, pero que actúan de alguna u otra manera, son considerados como sujetos procesales, por mencionarlo de alguna manera. ¿Sale? Bueno. Ok, ahora, en esta parte, bueno, ya que sabemos la cuestión de los sujetos procesales, una cosa es el derecho procesal civil, y aquí hay que tener cuidado, no hay que confundirnos, porque una parte es lo que es el derecho procesal civil y otra lo que es el proceso civil. En el derecho procesal civil, bueno, ya vimos que es esta parte del conjunto de normas que nos ayudan a regular hasta esta impartición de derecho o esta impartición de leyes adjetivas de la materia civil. Ahora, eso por la parte del derecho procesal civil. Pero, ¿qué sería el proceso civil? Porque al final de cuentas es donde nosotros vamos a intervenir. Bueno, el proceso civil, bueno, tendríamos que partir desde la parte de lo que es un proceso. Si nosotros ponemos, ustedes pongan la palabra proceso en lo que ustedes quieran. Proceso para estudiar, proceso para comer, proceso para cocinar, cualquier cosa, al final van a llegar a la situación de que el proceso es una sucesión de fases, o sea, un conjunto de pasos para que lo entendamos. Pues el proceso civil no es la excepción. El proceso civil también es un conjunto de pasos
o si lo quieren ver de una manera pues un poquito más detallada, pues sería la sucesión de fases. La diferencia pues es que estas fases o estos pasos son jurídicos, entonces es una sucesión de fases jurídicas. Parte importante que nosotros tenemos que ir analizando como parte del contenido, a ver, déjenme buscar un color que resalte, aquí está. Es la parte de que esa sucesión de fases tiene que ser fases concatenadas. ¿A qué nos referimos con la parte de fases concatenadas? Es que tienen que ir en orden, o sea, tienen que ir enlazadas para que me entiendan, ¿sí? Por eso se dice concatenadas realizadas. O sea, estos pasos deben de ir unidos y deben de ir en orden. Ahora, esta sucesión de fases pues, la tiene que dar básicamente el juez. Pero el juez no da el cumplimiento de las fases a manera discrecional, o sea, no lo hace porque quiera, ni por capricho, ni porque se le ocurra. Claramente tiene que ser en cumplimiento de lo que le impone la ley. Obviamente en este caso, pues, si es proceso, pues, estamos hablando de la ley procesal, ¿sí? Todo aquello que tiene como facultades, como obligaciones, etcétera. Por las partes y los terceros. Estas, claramente no solamente el proceso civil se lleva a cabo por parte del juez. Si hablamos de que son partes intervinientes, en este caso los terceros o las partes, pues obviamente ellos también tienen ciertos deberes y ciertas acciones que pueden ejercitar durante el proceso. ¿Ante quién van a ejercitar estas acciones? Pues claramente ante el órgano jurisdiccional. ¿Quién es el órgano jurisdiccional? Pues claramente estaríamos hablando de aquella autoridad que tenga la facultad para resolver esa problemática. Lo mismo, pues el órgano jurisdiccional lo hace en cuanto a los derechos y en cuanto a las facultades que le imponga la ley, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve el proceso civil? Una de las principales cuestiones del proceso civil es la parte de dirimir controversias. Acá está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa parte de dirimir controversias? Pues claro, una de las resoluciones importantes y de las partes importantes del derecho procesal civil, específicamente del del proceso civil, es poder resolver las problemáticas que se susciten. Pues para eso existe, si no, pues no tendría ninguna razón de ser. Ahora, en esa misma parte el proceso civil tiene que versar o dar una resolución, pero esa resolución tiene que estar apegada a todas las etapas y a toda la formulación, pues obviamente de la materia civil. Eso es completamente normal, porque si no, pues obviamente tendríamos una problemática pues de violación de derechos. Ya cuando se lleva este proceso civil, ¿qué es lo que nos va a arrojar como resultado? Pues claramente nos tendrá que arrojar una sentencia, ¿sí? Obviamente con esta sentencia, pues nuestra problemática o el producto de la problemática, pues ya sería considerado como la parte de una cosa juzgada, ¿sí? Bueno. Ahora, lo siguiente que tenemos es la parte de la clasificación del derecho procesal. Ustedes bien saben, digo, indistintamente de la materia que ustedes lo quieran poner, es que todas las ramas del derecho se pueden clasificar. De hecho, hay muchas que tienen vertientes de clasificación. De hecho, el derecho, lo podemos decir, que una de sus clasificaciones fundamentales pues, es precisamente la de derecho público y la de derecho privado. Pues obviamente el derecho procesal pues no es propiamente la excepción, sin importar la materia de la que se trate. Ahora, para que nosotros hablemos del derecho, la clasificación de nuestro derecho procesal, es importante que nosotros hablemos de este derecho procesal como un derecho dispositivo. ¿Por qué se puede llamar como derecho dispositivo? Porque al final de cuentas disponemos de él para poder resolver una problemática. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho procesal civil o hablamos del derecho procesal dentro de este ínter de ideas, sí podemos ver una clasificación muy importante entre lo que es el derecho civil y entre lo que es el derecho mercantil.
Hace un momento yo les comentaba, anteriormente estos tres tipos de problemáticas que podían surgir se resolvían únicamente y en la cuestión civil. ¿Qué quiere decir? Que el civil absorbía al mercantil y absorbía también a la parte, obviamente, del derecho familiar. La cuestión actual, pues ya no se hace así, ni en la manera práctica, ni mucho menos en la manera teórica. De hecho, lo estamos viendo, ahorita ya no aprendemos igual a como parecía antes, ¿no? Entonces, nuestra primera clasificación dentro del derecho civil es esa, quien divide el derecho procesal entre civil y entre mercantil. Ahora tenemos otro que nos habla que hay un derecho procesal civil, pero que tiene que ver con la rama social, ¿sí? Son derecho procesal social. Podríamos decir, ¿por qué se llama social? Bueno, se llama social por una razón muy básica y muy importante. Y ahorita ustedes me van a comentar. Y es que precisamente este derecho procesal social al cual se refiere nuestro derecho civil como clasificación, es que está completamente orientado a la parte de algo que se denomina justicia, ¿sí? Justicia social. O de alguna manera, como lo llegó a denominar el autor Couture, tiene que ver con la parte de la igualdad por compensación. Ahora, podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esta parte de la justicia social con el derecho civil? Bueno, porque se supone que en esta parte social tenemos la cuestión del derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y el derecho procesal de la seguridad social. Esto por una cuestión muy básica que ni siquiera nos vamos a meter al propio estudio, pero se dice que todos estos grupos, tanto los trabajadores de la tierra o los campesinos, obviamente la clase trabajadora y demás, todos ellos constituyen un grupo vulnerable. Por eso, pues se les da la parte de un derecho social o de un derecho procesal social para que puedan dirimir su controversia y no estén en desventaja claramente ante cualquier injusticia de carácter social. Y bueno, pues tenemos el siguiente o la siguiente clasificación de derecho, que es propiamente el derecho procesal inquisitorio o publicístico. Cualquiera de los dos nombres está bien dicho o está bien puesto, salvo que depende el autor. Cuando nosotros hablamos de este derecho inquisitorio, tiene que ver con aquellos que ya implican algún tipo de violación directa. ¿Qué quiere decir? Cuando ya hablamos, por ejemplo, de la materia penal, cuando hablamos de la materia administrativa y precisamente cuando hablamos de estas cuestiones importantes. Tanto el procesal familiar, cuando hablamos de relaciones del Estado civil y cuando hablamos de violaciones a la Constitución. ¿Por qué tiene que ser así? No porque uno sea más importante que el otro, no porque el derecho familiar sea más importante que el derecho civil. Sin embargo, recuerden que en el familiar vemos toda esta parte también de grupos vulnerables, de menores, de mujeres, etcétera. Entonces, por tanto, pues obviamente se contienen en una rama de estudio diferente. Por eso, pues obviamente ya se separa de la parte del derecho civil. No es lo mismo un niño en estado de vulnerabilidad, y lo vamos a platicar un poquito más adelante cuando hablemos de las problemáticas familiares, cuando hablemos de adopción, de filiación, de paternidad, por ejemplo, a hablar de un terreno. O sea, no podemos comparar el bien jurídico que pues está en juego. Entonces, por eso se hace la división. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la clasificación de estos tres tipos de derecho que aborda la materia civil? Antes de seguir avanzando. ¿No? Conste. Acuérdense, el primero es derecho procesal o derecho procesal dispositivo. Ya vieron qué ramas están ahí. El segundo, que es el derecho procesal social, ya vimos cuáles son las tres ramas que se encuentran ahí.
y el último, que es este derecho inquisitorio o publicístico, y ya vimos también qué ramas se encuentran ahí. Perfecto. Ahora, vamos a comenzar con un tema muy importante, obviamente dentro de la parte civil, porque precisamente nos va a ayudar a poder saber en qué rubro o qué tipo de procedimiento debo yo de tramitar. Porque muchas de las veces nos puede llegar algún asunto y nosotros no sabemos si es buena idea o si la ley me permite tramitarlo a través de una cuestión, ¿qué les puedo decir? De un juicio sumario, de un juicio sumarísimo que se manejaba en Puebla, de un juicio ordinario, de un juicio ejecutivo, de un juicio especial. Entonces imagínense, me llega un asunto y yo no tengo ni idea de cuál es la vía adecuada o la vía correcta para poderlo tramitar. Y es precisamente por eso que se visualiza la parte de la clase de procedimientos. ¿Sale? Ustedes que ya llevaron sucesiones, ¿cómo se tramita un procedimiento de sucesiones? ¿Por qué vía? Claudia, ¿por qué vía tramitaría si ahorita te llega? ¿Ustedes ya vieron sucesiones? ¿O no? Digo, mejor si no ni nos metemos. ¿Ya vieron sucesiones? O sea, ¿ya vieron testamento, ya vieron heredero, ya vieron albacea, ya vieron toda esa parte? Ya, profa. Ya, ok. Jessica, ¿por qué vía tramitarías tú un juicio intestamentario? ¿Por qué? ¿Por qué vía? ¿Ante una notaría? No. Hay que tener mucho cuidado y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante y les voy a decir por qué. Porque resulta que hay muchos juicios que aparentemente no son litigiosos. O sea, podría ser, es más, vamos hasta con un testamentario, vamos a suponer que hay un testamento y listo y ya. Pero resulta que muchas veces ese tipo, aunque sea aparentemente fácil, de que nada más se hace la apertura del testamento, te entregan y con permiso, en la realidad y en la práctica muchas de las veces ese se puede convertir en un asunto litigioso. ¿Qué quiere decir? Que te vas a la problemática completa. Efectivamente, me comenta Alex, es por vía judicial. Así es. Hay que ver, obviamente, por qué tipo de vía podría ser mucho más práctico, porque a veces depende. A veces puede salirnos más económico, a veces nos puede salir más tardado, menos tardado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, por eso sí es la parte del testamentario, porque muchas de las veces ni siquiera se quiere respetar la voluntad del decuyos, ¿sí? O sea, del muerto, vaya. Muchas de las veces no se quiere respetar, entonces quieren ir forzosamente a lo que comenta su compañero, a la vía judicial. Entonces, técnicamente depende si estamos ante un intestamentario o ante un testamentario, pero la realidad es que cualquiera de los dos se puede tramitar ante vía. Claro, si solamente es apertura y demás, bueno, pues podría fungir el notario, siempre y cuando no haya ningún tipo de persona, o bueno, alguno de los herederos o alguno de los herederos legítimos, porque muchas veces no están incluidos en el testamento, pues no haya ningún tipo de oposición, porque si no, pues entonces ya entraríamos a la LIPS. Pero bueno. Vamos a comenzar avanzando en esa parte. Para ello nosotros tenemos que saber qué es un acto prejudicial. Para empezar en esta parte no hay que confundirnos con perjudicial, porque perjudicial, bueno, es de perjudicar a alguien. Acá no, son actos prejudiciales. Estos actos generalmente se dan, no son necesariamente forzosos, a veces, dependiendo, pero estos actos se dan antes de que se inicie el proceso, ¿sí?
Antes de que se inicie el proceso, el legislador propiamente, ya mediante la parte de la ley, ya nos entrega autorizados algún tipo de acto o actos, singular o plural, que se pueden realizar antes del juicio. Va a decir, bueno, ¿y para qué yo quiero hacer algo antes del juicio? Bueno, muchas de las veces esto se hace por la parte de poder asegurar algún tipo de prueba, ¿sí? O en su defecto, pues garantizar que va a existir algún tipo de eficacia en el momento o en el derecho que futuramente yo voy a intentar. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos un poquito de los actos prejudiciales. Digamos que yo tengo un testigo, pero resulta que ese testigo pues ya es una persona muy enferma o es una persona muy, vaya, anciana. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo resulta que va a llegar un momento en el cual yo tenga un momento procesal, que lo vamos a ver más adelante, un momento procesal en el cual yo tenga que exhibir mis pruebas, ¿sale? Pero resulta que yo no sé si esta persona, dado su estado, dada su situación, pueda propiamente garantizarme esa eficacia de ese derecho que yo pretendo intentar mediante su rendición de declaración o mediante su testimonio, más bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente solicito que se tome como un acto prejudicial para asegurar de alguna manera pues algún tipo de prueba, ¿sale? Es una de las cuestiones pues más importantes que nosotros podemos visualizar, por ponerles un ejemplo, ¿sale? Ahora, en esta parte tenemos una situación. Acá les iba a hacer el énfasis. No hay que confundirnos entre acto prejudicial y medio preparatorio, ¿sale? Que igual ustedes estos los vieron más en materia penal, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de los medios preparatorios, también son actos o son más encaminados a hacer diligencias que se da casi a todas las pruebas, ¿sí? Esta es o se da cuando cualquiera de las partes procesales se necesita llevar a cabo algún tipo de acto antes de que se inicie el juicio. Esto a favor de que, bueno, se hace para que como tal se pueda proceder de manera legal o en su defecto, para que de alguna manera sus derechos puedan proceder de una mejor manera. No es como tal un miedo a que desaparezcan. En el acto prejudicial sí, porque ahí sí hay miedo de que mi prueba no pueda llegar, ¿me explico? Y en el caso de los medios preparatorios, no, los medios preparatorios ya nada más son como para darle un poco más de certeza o un poco más de seguridad a la parte del juicio. Eso sería la única parte como tal, ¿sí? Se dan en todas las ramas, de hecho por eso les decía que igual y en penal lo pudieron haber visto, porque pues ahí se maneja mucho esta parte de los medios preparatorios, ¿sale? Van a buscar ustedes a manera de ejercicio, no a manera de tarea. A manera de ejercicio van a buscar solamente 2 ejemplos de medios preparatorios y de medios prejudiciales, ¿sale? 2 y 2, nada más eso. Los van a buscar y los vamos a platicar el día miércoles. Nada más para ver si no hay alguna duda. Si la hay, pues obviamente los volvemos a explicar sin ningún problema. Bueno. Ahora, tenemos claramente, bueno, tenemos que mandatar una parte de clasificación. ¿Qué quiere decir esa parte de clasificación? Pues resulta que no, que se tienen diferentes medios de acuerdo al tipo de juicio, porque tenemos diferentes tipos de juicios y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Lo comenté hace un momento. No todos pertenecen al mismo tipo. Les voy a poner un ejemplo, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero no es lo mismo tramitar algún tipo de, ¿qué podría ser? De adopción a manejar algún tipo de un cobro de un pagaré. ¿Están de acuerdo que nada que ver? Para empezar, los bienes jurídicos pues, son completamente diferentes. No es lo mismo una cantidad de dinero en un documento que una seguridad y una estabilidad de una persona.
pues por eso se hace la clasificación de los tipos de juicio. Tenemos 3 clasificaciones básicas. Acá está. Tenemos por un lado el juicio ordinario, el juicio ejecutivo y el juicio arbitral. Los 3 los vamos a ver. El ordinario lo vamos a ver de una manera muy completa porque son las etapas que vamos a visualizar. El ejecutivo vamos a ver en qué momento se puede tramitar un juicio ejecutivo. Y el arbitral lo vamos a ver como parte de estos mecanismos alternativos de solución al conflicto. Recordemos, no solamente tenemos el arbitraje, tenemos la conciliación, la mediación, entre algunos otros que vamos a ir viendo con mayor detenimiento, pero pues sí es importante que tengan por lo menos la cuestión del panorama general. Ok, ahora, ¿cuáles son los fines? Y acá esto para que no haya ningún problema cuando busquen sus ejemplos. En esta parte, para nosotros saber qué tipo de acto prejudicial o de medio preparatorio puedo yo invocar, claramente es importante saber, no es el mismo medio o el mismo acto prejudicial en un juicio ordinario que en un juicio ejecutivo. Por eso, pues obviamente tenemos que ir viéndolos. Pero también es muy importante atender la parte de la finalidad o el fin que puedan perseguir los actos. A ver, denme un segundito. Jessica, ¿alcanzas a ver tus cuadritos que están acá? Bueno, igual los puedo ampliar. A ver. ¿Sí se ven? Sí, profa. ¿Sí? ¿Me puedes dar lectura a los 5 cuadritos así seguidos? Fin la exhibición de objetos, muebles o documentos, los que tienen como objetivo el arraigo de la persona física, los que tienen como finalidad el secuestro provisional de bienes, los que tienden al desahogo previo de una probanza, los que tienen como fin consignar lo debido. Perfecto. Ok, tenemos 5 tipos de finalidades que podemos nosotros perseguir mediante nuestros actos prejudiciales. Decíamos, bueno, claro, muchos de ellos van versados, por lo menos la mayoría o de manera más fuerte, en cuanto al afianzamiento de la prueba. Pero no siempre es igual. Muchas de las veces se utiliza un acto prejudicial para poder asegurar que se va a exhibir algún tipo de objeto, ya sea algún tipo de mueble o algún tipo de documento. Claramente los inmuebles no pueden entrar acá. Esto por cuestión de lógica jurídica. Yo no puedo exhibir una casa, o sea, no puedo presentar al juzgado una casa, ¿están de acuerdo? Por eso los inmuebles no ingresan. Pero sí puedo acreditar la propiedad, la posesión o la entrega de un inmueble a través de un documento. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un juicio intestamentario. ¿Qué quiere decir? Aquel juicio en el cual no hay testamento. Bueno, pero resulta que en eso se tiene que nombrar, ustedes ya lo han visto, se tiene que manejar una parte de una albacea provisional y posteriormente puede ser una albacea definitiva. En el caso de la albacea provisional, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas de las veces los herederos o los supuestos herederos tienen temor a que el albacea no administre o no exhiba la totalidad de los bienes muebles, de las joyas, de los documentos, de la contabilidad, etc. Si yo tengo ese temor fundado y es más, yo estoy en un juicio en el cual estoy solicitando que se remueva la albacea, yo puedo solicitar un acto prejudicial en donde solicite que ella exhiba las joyas de, no sé, de mi papá que me heredó o que supuestamente yo estoy peleando que me heredó. Claro que puede. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo estoy garantizando, porque imagínense que al rato yo tramito todo el juicio y al final resulta que verdaderamente sí soy el heredero legítimo. Pero ¿qué crees? Resulta que la albacea ya se gastó todo. Yo puedo solicitar esta parte de un acto prejudicial
como aseguramiento de que va a existir el bien o de que va a existir el objeto, por supuesto que se puede solicitar. Y esa es mi finalidad. A mí no me importa absolutamente nada. Es más, a mí no me importa tenerlo en este momento porque no tengo el derecho, pero sí quiero tener la certeza o la seguridad de que el bien sigue estando en ese lugar o en esa cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona. Ahora tiene que ver con otra parte del arraigo. Por ejemplo, aquí es un acto prejudicial que puede irse más allá en la cuestión donde ya ingresa hasta la propia libertad de la persona. Puedo solicitar un acto prejudicial en el cual se solicite algún arraigo de persona física, pues si hay un temor fundado, un temor comprobado acerca de obviamente una persona, pues claro. Acá es muy importante porque recordemos que varias de las controversias, más que civiles, gran parte de las controversias familiares pueden trascender de una cuestión civil a una cuestión penal. Les pongo un ejemplo. Pérdida de patria potestad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se argumenta que el padre de los menores los agrede física y sexualmente. Pues por supuesto, obviamente no nada más sería la pérdida de patria potestad por la vía civil, sino que claramente se tiene que solicitar la intervención tanto de DIF como en el caso de la policía, en este caso de la fiscalía, y con ello pues ya no solamente trasciende de ser una cuestión civil, sino ya trascendería a un segundo plano que ya sería la materia penal, en la cual si el juez así lo considera de acuerdo a lo que ya se investigó por parte de las autoridades civiles, pues por supuesto que se puede solicitar un arraigo. Recuerden que ese se encuentra dentro propiamente de las medidas cautelares que se solicitan dentro de la materia penal. Bueno, tenemos una tercera situación que son aquellas que tienen como finalidad el secuestro provisional de bienes. Vamos por partes. ¿Qué es el secuestro de bienes? ¿Qué es el secuestro de bienes? Eladio, ¿sí me escucha? Creo que, a ver si ya me escucha porque en la clase anterior no. Eladio, creo que no. Bueno, a ver, ¿quién me falta? ¿Quién no le...? Pues es que ahora sí creo que a todos. Anet, ¿recordará qué es el secuestro de bienes? Bueno, no sé si esté bien, pero el secuestro de bienes viene siendo como, como un tipo embargo. Más o menos. Sí, sí tiene que ver con esa parte. ¿En qué situación y bajo qué rubro sí tiene que ver? Porque recuerden que el secuestro de bienes es cuando existen intereses comunes de dos personas, o sea, para ponérselos así sencillo. O sea, dos personas quieren el mismo bien o se están peleando el mismo bien, así, por ponerlo de manera coloquial. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente se quita ese bien y se deposita en otro lugar, ¿sí? O sea, se hace un depósito de una cosa que como tal dos personas tienen esa problemática. Ese depósito generalmente se hace hablando de una parte de un depósito judicial. O sea, entre que ustedes uno u otro tenga razón y se lo pueda quedar, me lo quedo yo y aquí lo resguardo. Ya después yo se lo restituyo dependiendo el que obtenga propiamente, digamos que la decisión a favor o la sentencia a favor. Cabe mencionar que en el secuestro de bienes es como una forma de asegurar el bien sin darle preferencia a ninguna de las dos partes. Se puede dar en cualquier tipo de bien, o sea, que quiere decir que pueden ser tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Lo importante, tenemos dos tipos de secuestro. Yo ya no me puedo meter mucho a ciertos temas porque pues obviamente pues ya no es mi materia, pero sí es importante que lo sepan. Recuerden que hay dos tipos de secuestro. Un secuestro es el judicial, o sea, en el cual el depositario es el juzgado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y un depósito convencional. El depósito convencional, bueno, ese ya tiene que ver cuando hay voluntad.
O sea, las dos partes dicen, bueno, o sea, ni tú ni yo, lo vamos a un tercero lo va a tener en lo que tú y yo dirimimos la controversia. Así, fácil. Y el judicial no, el judicial ya es el que como tal lo decreta el propio juez, ¿sí? Bueno, eso es básicamente el secuestro. Entonces, hay controversias en las cuales se puede solicitar un acto prejudicial que tenga como finalidad secuestrar un bien. ¿Por qué se habla de un secuestro provisional? Porque claramente va a dejar de ser secuestro en el momento que haya una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente vamos a pensar que hay un bien de por medio y yo tengo una problemática porque resulta que fue un bien. Vamos a pensar que fue una venta de un bien. Resulta que yo soy el comprador y yo alego que yo ya pagué, pero resulta que yo se lo compré este bien a su compañera Claudia, pero resulta que su compañera Claudia dice que no me va a dar las escrituras porque es mentira, yo no le pagué la cantidad que habíamos acordado. Pues entre sea una cosa o sea otra cosa, yo puedo decir, ah, caray, pero si yo sí estoy segura que yo ya le pagué y le pagué en tiempo y en forma. Entonces, no vaya a ser que mañana Claudia se le ocurra, como no me ha dado escrituras, agarrar y venderle a otra persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues asegurar que ese bien se quede ahí hasta en el momento que se dé la decisión final. Por tanto, puedo solicitar como acto prejudicial que me secuestren el bien. Y bueno, pues eso ya será cuestión de la decisión del juez. Tenemos otro, el que tenga desahogo previo de una probanza. En ese puede ingresar el ejemplo que les di hace un momento de la persona enferma o de la persona mayor, que obviamente pues yo quiero garantizar, vamos a pensar su testimonio por si cualquier cosa llegase a ocurrir. Y la última, las que tienen como finalidad consignar lo debido. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esta temática o de esta figura judicial que se llama ofrecimiento de pago seguido de consignación, que es precisamente esto. Muchas de las veces hay deudas que no se pagan, aunque se escuche gracioso, que no se pagan porque la persona no quiere recibir la cantidad. Este es un claro ejemplo de las pensiones alimenticias. Resulta que yo llego, bueno, su compañero Alex, vamos a pensar que ya tiene un hijo, se divorcia y pues tiene que pagar su pensión alimenticia. Pero resulta que Alex pues llega con su expareja y le quiere dar pues la cantidad que habían acordado. Pero resulta que su expareja llega un momento en que le dice que no, que quiere más, que quiere un 20% más de lo que le está dando. Y resulta que pues obviamente su compañero Alex le va a decir, no, pues ¿cómo crees? Entonces la persona le dice, bueno, pues yo no te voy a aceptar nada, pero tú no vas a ver a tu hijo. Vamos a pensar. Entonces, ¿qué pasa? Alex se queda en estado de indefensión y ya no puede hacer absolutamente nada ni por visualizar a su hija en visita y correspondencia, ni por darle su pensión alimenticia. Pues claro que no. Hay figuras operativas que nos pueden servir como resguardo. Y esta es una de ellas, que es la consignación. La consignación, pues claramente no se le va a dar el dinero a la persona, pero el dinero se queda resguardado, en este caso, en los juzgados. Y los juzgados, pues obviamente tendrán que hacer el llamamiento a la persona para que reciba el dinero y Alex no quede considerado como un deudor alimentista y que esto le pueda traer consigo pues algunas problemáticas. De esta figura, bueno, vamos a ahondar un poquito más adelante porque la realidad es que sí es parte de un tema. No solo opera en pensiones alimenticias, opera en deudas en general, porque muchas de las deudas suele pasar así, que alguna persona se arrepiente, por ejemplo, de una venta y ya no quiere recibir el dinero, argumentando de si yo no recibo el dinero y no te doy el bien, pues con eso ya estuvo. No, recordemos que sí hay la importancia de los contratos. Si hay un contrato de por medio y no hay una justificación del por qué no me quieras recibir el dinero, pueden operar estas figuras, ¿sale? Hasta acá es muy importante. ¿Tienen dudas de las finalidades que persiguen los actos prejudiciales? Voy preguntando uno por uno. Alex, ¿tienes duda? No, profesora. Perfecto. ¿Anet? No, profesora. ¿No? Ok. ¿Claudia?
No, profesora. ¿No? Eladio, bueno, creo que no sirve su micro. Esmeralda. No, Ok. Marjorie, no, profesora. ¿no? Y Jessica. No, profa. Perfecto. Bueno. Entonces así. Déjenme hacer más chiquito esto porque ya se ve muy grande. Ahí está. Bueno, también tenemos la parte de la responsabilidad, porque resulta que muchos de los actos prejudiciales no solamente traen consigo derechos, muchos de estos actos prejudiciales traen consigo aparejadas responsabilidades. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros invoquemos, independientemente del lado de sujeto procesal que tengamos, cuando nosotros invoquemos precisamente un acto prejudicial, pues sepamos cuál es la parte de la responsabilidad que puede traer aparejada, en este caso, a nuestros clientes. ¿Por qué lo manejo así? Porque recuerden que un abogado, al final de cuentas, más allá de todo, es una parte de estratega, porque al final de cuentas, por eso los van a contactar, porque claramente la persona no tiene el conocimiento. Entonces ustedes pues tienen que simplificar y ver el camino, pues obviamente más viable. Entonces no van a solicitar un acto prejudicial que al rato resulte contraproducente para su cliente. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Tenemos una primera responsabilidad que nos habla de, hay responsabilidades o más bien hay actos que previenen responsabilidad, ¿sí? Es más, tan la previene que pueden llegar el punto de que se pueda requerir algún tipo de garantía por algún daño y perjuicio. Claro. Es más, imagínense que yo invoco una medida en la cual yo estoy solicitando pues algún tipo de, ¿qué se les hace bueno? De medida por incumplimiento. Pero resulta que dice la persona, yo no estoy incumpliendo. Pues, sin embargo, me voy a someter al acto prejudicial porque así lo está mandatando el juez. Pero voy a solicitar que también me exhiban una garantía de daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir? Que si al rato no se comprueba, la persona tendrá que pagar esos daños y perjuicios que están ocasionando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Consejo muy importante, y más allá de consejo profesional, pues claro que consejo de vida. Siempre que hablen con las personas que llegan a contarles sus problemáticas, que son prospectos a clientes, sean muy hábiles y muy astutos en qué es lo que les dicen, cómo se los dicen, y que ustedes tengan pruebas para poder constatar lo que les dicen. ¿Por qué? Porque muchas de las personas luego llegan con la parte de eludir alguna responsabilidad. Y sin embargo, cuando ya se da toda esta parte del sometimiento, pues nos damos cuenta que realmente las personas pues estaban mintiendo. Entonces, claramente, pues ahí es donde se ponen aprietos al abogado porque pues ya no haya la manera de cómo poder solventar lo que su cliente dijo que era y no es. ¿Sale? Bueno, este tipo de responsabilidad que se genera o esta parte de los actos que generan o que previenen algún tipo de responsabilidad puede ser el embargo y puede ser el arraigo. Pues claro, porque pues imagínense, yo sí acepto porque me vas a embargar mi bien, acepto que me embargues mi bien, pero sin embargo yo digo que si yo tengo la razón y me la da el juez, la persona contraria me tendrá que pagar mis daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me estás privando de un bien al final de cuentas. El arraigo, pues ni se diga, imagínense, aquí ya estamos hablando de la libertad personal. Entonces, claramente, imagínense que al rato que creen, pues era mentira. Muchas de las veces pensamos que esto no ocurre, y les voy a ser muy honesta, ocurre más veces de las que ustedes se imaginan, sin importar el tipo de persona que sea. Puede llegar con ustedes y eso, vaya, se los cuento no a manera de chisme, pero suele pasar. Puede llegar con ustedes una mujer que está completamente destrozada, llorando, solicitando su ayuda, porque resulta que el papá de su hija técnicamente la maltrataba y es más, hasta hay un indicio de que puede existir algún tipo de abuso sexual. Bueno, pues dentro de la parte profesional, pues empiezan las investigaciones.
obviamente a la persona pues tiene que tener un arraigo porque pues, estamos hablando de que es una cuestión grave. Cuando se hacen todos los peritajes, porque claramente se tienen que hacer peritajes médico-legistas, ustedes ya saben, se tienen que hacer peritajes psicológicos, resulta que no, que a la menor no era la problemática el padre, sino era la problemática el abuelo, o sea, en este caso el padre de la mujer que acude buscando esta situación. Entonces, imagínense el problema en el que se puede meter una persona o en el que pueden meter a una persona, en este caso, digo, conforme se actuó de una manera muy diligente. Pero si no, imagínense al pobre padre, o sea, lo hubieran arraigado, lo hubieran metido a prisión y entre sí y no, pues imagínense todas las problemáticas, no solamente físicas, psicológicas, hasta morales. Porque imagínense que una persona pues llegue a estar en una medida cautelar de arraigo. Pues claro que eso pues no pasa siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de los actos que nosotros podamos invocar y recordemos que siempre van a traer consigo algún tipo de responsabilidad. Como puede ser que prevenga la responsabilidad futura y podemos también tener otros, aquellos que se diluyan, que la propia responsabilidad se diluya con el resultado del posible juicio futuro. Claro, porque muchos ayudan a la parte de que tal vez no se refleje ahorita, sino el resultado se refleje después. El ejemplo más claro puede ser la parte del ofrecimiento de pago seguido de consignación. Ahorita no es una litis, solo estoy haciendo un ofrecimiento para que al rato que la mujer o el hombre me quiera denunciar por un incumplimiento de pago de pensión, yo con toda la situación diga, a ver, desde tal fecha yo he estado depositando, he estado haciendo mi ofrecimiento de pago ante juzgados, entonces eso en automático me hace que yo no he incumplido mi obligación alimentaria. Entonces, si ya llega a surgir alguna litis con respecto a la pugna de pensión alimenticia, de guardia y custodia, de visita y correspondencia, pues yo ya tengo un acto prejudicial anterior que me puede respaldar. Por eso son muy importantes esos actos que se puedan dar antes de que surja propiamente la litis. Son completamente importantes. Espérenme. Ok, aquí está el siguiente, que son los medios preparatorios, que fue también que les dije que buscaran un ejemplo, bueno, un par de ejemplos de cada uno para que puedan discernirlos. Obviamente ya vimos la explicación, ya les di un ejemplo, ya solamente sería para una cuestión de reafirmación o para corroborar si tienen algún tipo de duda o si tienen algún tipo de pregunta. Esta parte de los medios preparatorios es indispensable porque resulta que en el estado de Puebla, o sea, en nuestro Código de Procedimientos Civiles, no hay un estudio particular de estos actos, ¿ok? Sin embargo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, bueno, extinto Distrito Federal, pero aún así se llama así, sí podemos encontrar un catalogado, por llamarlo de alguna manera, en donde sí nos indica como un orden de actos prejudiciales y de actos o medios preparatorios. Entonces sí lo podemos encontrar. En nuestro caso, pues nosotros generalmente los vemos más a través de una cuestión general, o sea, no lo vemos mandatado en capítulos especiales. Sin embargo, a nosotros lo que nos importa no es tanto el orden, sino nos importa saber cuál es el concentrado o qué medios preparatorios yo puedo solicitar que a mí me sirvan dependiendo, obviamente, la problemática que yo pueda estar manejando, ¿sí? Bueno, cuando yo digo yo puede estar manejando, me refiero a todos ustedes desde la parte profesional, no tanto por la parte personal. Aquí tenemos mandatados por lo menos los primeros 4 y nos habla de que uno de los principales medios preparatorios pueden ser la parte de la declaración bajo protesta a cualquier persona que pretenda demandar o en su defecto a aquel en contra quien se propone dirigir la demanda, ¿sí? Esto siempre y cuando tenga que ver con algún tipo de cuestión relativa a la personalidad y a la calidad de posesión. Esta la voy a explicar muy rápidamente y ahí vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy.
Muchas de las veces, bueno, cuando llegan las personas a presentarse ante algún órgano jurisdiccional, ante un juez, de las veces, pues digo, la realidad es que al juez pues, no le consta que Pedro Pérez sea Pedro Pérez. ¿Cómo nosotros nos podemos identificar ante un órgano jurisdiccional? Ustedes bien saben que tiene que ser mediante su credencial para votar, porque así se denomina, no es el INE, ni mucho menos la credencial para votar. Ahora, bajo esa credencial oficial, pues resulta que muchas de las veces pasan cuestiones varias. No la tengo, me la robaron, la extravié, un sinfín de cosas. Entonces, en ese momento, para corroborar que la persona se está acreditando su personalidad de manera adecuada, correcta y sin falacia, pues, ¿qué es lo que hace el juez? Pues obviamente el juez puede solicitar que se haga una declaración bajo protesta de decir verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento se corrobora que has mentido en este dato, pues te harás acreedor de una sanción, porque al final de cuentas está rindiendo declaraciones falsas ante autoridad. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente puedo acreditar bajo protesta mis datos de personalidad, mi nombre, mi estado civil, mi edad, etcétera, sino también la calidad de posesión o la calidad de tenencia. Vamos a pensar un arrendador. Resulta que muchas de las veces, por exceso de confianza, ni los arrendatarios ni los arrendadores firman contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues obviamente cuando llegan a litis, pues dices que yo estoy segura, yo llevo 4 meses viviendo ahí y le he pagado y me quiere sacar. ¿Y qué es lo primero que le van a preguntar? Exhibe tu contrato. Pero es que no tengo contrato. Ah, bueno, pues funge lo mismo. Bajo esta declaración de protesta, pues la persona se compromete a decir que lo que está diciendo pues es completamente cierto. Y esto funge pues como un tipo de medio preparatorio a juicio, porque obviamente le da la introductoria o le da el paso a lo que claramente pues va a venir. Bueno, los siguientes actos los vamos a seguir viendo la siguiente sesión. Ahorita ya por cuestión de tiempo pues ya no nos alcanza. Nada más les encargo eso, que busquen estos 2 ejemplos, 2 y 2. Y miren, acá tenemos más, ya la siguiente semana, la siguiente clase ahondamos un poquito más para irlos explicando y quedar completamente en la parte de cuáles son los actos que podemos invocar. Y por otro lado tienen una tarea introductoria que también tiene que ver nada más con la parte de la definición, entonces para que la puedan realizar y obviamente no nos comencemos a atrasar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? Dígame, Claudia. Disculpe, pero es de Derecho Procesal Penal, que si el mapa conceptual, el listado, también lo debemos de hacer. Nada más es una parte, bueno, hasta donde yo recuerdo nada más les puse una sola tarea, que era acerca de la definición. Okay. De hecho, es la única que tiene fecha. Con eso seguían, es la primerita. De hecho, si mal no recuerdo, tienen primero un video, es como una parte de video introductorio. Ese nada más es para que ustedes lo visualicen y obviamente tengan una idea de la introducción. Y de ahí viene una lectura que se llama concepto, ¿sí? Y abajo ya tienen el espacio de concepto y definición. Ese es el único que van a hacer. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Perfecto, no hay de qué. Entonces, si no hay dudas o alguna pregunta, bueno, pues ya los dejo retirarse y ya nos estaríamos escuchando el día miércoles. Gracias, excelente día. Gracias igualmente, excelente inicio de semana a todos. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.